Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 3 del curso de Mundo de Isabel la Católica. Para lo cual voy a compartir la pantalla. Ahí está, ya estamos con la pantalla completa. Para poder preparar sobre todo los argumentos que les iba a decir hoy, estuve escuchando la grabación de la clase 2, pero lo hice manejando. No podía ver ninguna imagen y me di cuenta que hay unos silencios. Y esos silencios son cuando alguien me escribe en el chat y yo solo respondo, pero no leo. Entonces, a partir de ahora, cuando alguien me escribe en el chat, yo voy a leer para que se sepa quién es, qué dice y por qué estoy diciendo eso, por si a alguien le pasa lo mismo, que no puede, por tiempo y tal, solo lo conecta desde la radio de su carro y va oyendo, entonces así ya no quedan esos silencios porque a mí me daba la sensación como que había terminado, que se había ido la señal de internet y tal. Entonces, por eso, a partir de ahora va a ser así. Ustedes escriben en el chat y yo digo el nombre de la persona que va a opinar, lo que está opinando y la respuesta. Así ya tiene sentido al momento. Muy bien. Espérenme, es que ahí vamos a volver a empezar. Vamos a hacer una regresión porque hubo aquí ahora sí. Ahora sí ya quedó perfecto. Muy buenas noches entonces. Como ya les había comentado, hoy tenemos la sesión 3 de las 4 que están programadas para este curso del mundo de Isabel la Católica. Como les había anticipado cuando veíamos el programa, primero vamos a tener tuvimos una panorama general de lo que era Castilla de aquel momento. La semana pasada nos enteramos quién era la familia, porque eso fue lo que hicimos, y hoy solo vamos a empezar a conocer quién es Isabel, ¿verdad? Y eso nos va a llevar, por tanto, a hablar de su vida y algunos elementos. Espero que podamos llegar hasta la guerra de Reconquista, al final de la guerra de Reconquista de 1492, 2 de enero. Y la próxima clase nos vamos a centrar en los aspectos más controvertidos de la vida de Isabel. Hablaremos el otro martes, perdón, el otro jueves, hablaremos de la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América, explicaré por qué vamos a utilizar esa categoría histórica, la situación de los musulmanes en territorio de la Corona de Castilla y posteriormente hablaremos de la sucesión, los problemas que implicó la sucesión de Isabel y su herencia. Entonces, esto es lo que vamos a ver la otra semana. Esta semana, hoy veremos toda la parte correspondiente a su nacimiento, las peculiaridades que van a ver esto, sus conflictos con el hermano, con su medio hermano, y luego ya cuando llega a ser reina y los aspectos que van a entrar dentro del proyecto político que tiene. Eso quisiera que quedara claro. Isabel tenía un proyecto político muy claro, dado con detalles que con sus más y sus menos va a poder llevar a la práctica. Estamos entonces ante una mujer que va a ser reina, pero que no va a ser la reina que va a depender lo que el marido le diga, sino va a ser al revés. El marido dependerá de lo que la situación en el momento se le esté planteando a Isabel y va a ponerse al servicio prácticamente de la idea política, del proyecto político que tiene Isabel para todos sus reinos. Isabel nació en Madrigal de las Torres
el Jueves Santo del 22 de abril de 1451. Ahora, una cosa bien importante. Tenemos consignada una fecha. ¿Por qué se sabe que nació ese día? Por una sencilla razón. Porque en el acta de nacimiento se aclara que ella nació el Jueves Santo del año, pero no se dice el día, porque en aquella época no era importante la fecha exacta del nacimiento, sino el momento del bautismo, que solía ser 24 48 horas después del nacimiento de la niña o del niño, ¿ya? Y por otra parte, como Isabel nace no siendo candidata a ser reina, entonces no era tan importante consignar la fecha como si lo fue con su medio hermano Enrique o como va a ser con su hermano Alfonso. Entonces, estos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta para esta característica. Lo mismo hubiese sucedido si, en lugar de ser mujer, en este caso Isabel, hubiera sido un varón, que es el segundo o el tercero, que no tiene ya, digamos, mucha injerencia en la línea de sucesión. Entonces, tampoco es que apareciera la fecha correcta. Pero por este detalle que está en el documento donde consignan el bautismo, es por lo cual los historiadores han llegado a la conclusión que fue en este día que estamos hablando del 22 de abril de 1451, Jueves Santo. Como ya lo decía la semana pasada, es hija del rey Juan II y de su segunda esposa Isabel de Portugal. Y el fondo que estamos viendo es precisamente el palacio donde nace en Madrid, en el pueblo de Madrigal de las Altas Torres. Está ahora, digamos, es parte de la ruta de Isabel la Católica. Quien se apunte, digamos, a ese tour, empieza aquí. Digamos, ese tour sobre la vida de Isabel la Católica empieza aquí. El rey va a decir: os hago saber que por la gracia de nuestro Señor, este jueves próximo pasado, la reina doña Isabel, mi muy querida y muy amada mujer, escaeció de una infanta, lo cual os hago saber para que deis muchas gracias a Dios. Digamos, este es un vocabulario propio del castellano de finales del siglo XV. Y esta es la pila bautismal, donde van a bautizar a Isabel, que está, como ya lo habíamos consignado, en el pueblo de Madrigal de las Altas Torres. ¿Verdad? Juan II va a anunciar, por tanto, que su hija nació y la van a llevar, porque en esta iglesia de este pueblo, porque aquí estamos viendo la entrada del pueblo, en esa iglesia se casaron eh, Juan con su esposa. Isabel nació entonces como infanta. ¿Verdad? Su medio hermano Enrique sucedería a su padre y posteriormente, con el nacimiento de Alfonso, que va a ser su hermano de padres, ahí sí, va a pasar al tercer grado de la línea de sucesión y nadie pensó que iba a llegar. O sea, todo el planteamiento que va a existir, porque van a haber muchos problemas entre los nobles, unos que apoyan a Enrique y otros que apoyan la causa de los hijos del segundo matrimonio del rey, van a plantear el conflicto entre Enrique y Alfonso, no tanto de Isabel. Isabel, digamos, no era la que iba a estar pensada ni sospecha alguna que iba a pasar, ¿verdad? Y si pasó, pues las circunstancias y la muerte, que va a ser una de las grandes protagonistas de la historia en este momento, es la que va a determinar que llegue Isabel a ser la reina de Castilla. Desde muy pequeña se va a trasladar con su madre a Arévalo. De hecho, en Arévalo, que es lo que están viendo al fondo, en Arévalo es donde después se va a recluir la reina Isabel, la madre, ¿no? Que, como ya lo decía yo la semana pasada, tiene problemas psíquicos, porque va a haber ahí una cosa bien, bien extraña, ¿verdad? Va a haber una cosa de ciertas infidelidades que se van a mezclar con cuestiones políticas, y entonces la madre de Isabel se va a sentir culpable por la muerte de uno de los grandes válidos del rey Juan, que era Pedro de Luna. Y va a entrar en una, ahora podríamos decirlo, en esas
síntomas, sintomatología de el delirio de persecución, ¿ya? Y de depresión crónica. De hecho, van a haber momentos en que la madre de Isabel no reconoce a sus hijos, ¿no? Pregunta, ¿y ellos quiénes son? Y eso entristecía a los dos, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante que ellos van a tener que hacer muchos esfuerzos por ver a su mamá y a veces cuando llegaban resultaba que no, ¿verdad? La mamá no lo reconocía y además les decía que mejor se fueran porque la estaban haciendo daño, la podían hacer daño porque eran personas que no conocía. Entonces vamos a ver que va a estar rodeada por un excelente grupo de damas de compañía y de tutores designados directamente por su padre antes de morir. Va a tener una formación propia del periodo que estamos analizando, que es renacentista. O sea, no piensen ustedes que por ser mujer solo iba a aprender a bordar, a rezar el rosario y algunas palabras en latín para poder entender la misa. No, estamos ante una mujer que va a ser formada dentro de los criterios de la Ilustración. Y estas personas que van a estar dentro del equipo, que la va a educar, van a ser después grandes consejeros de ella, como Lope de Barrientos, Gonzalo de Illescas, Juan Padilla, Gutiérrez de Cárdenas y Fray Martín de Córdoba. Entre estos hay conversos. Vamos a empezarnos a familiarizar con esta categoría, en concreto Gutiérrez de Cárdenas. Ya veremos quiénes son estos que yo les denomino conversos. Esto le van a dar una formación humanística que se va a basar en la gramática, la retórica, la pintura, la filosofía y la historia. También, como muchos de los textos de gramática, por ejemplo, o los de filosofía en concreto son en latín, va a tener unos conocimientos básicos de latín para poder leer y escribir en latín. O sea, es una formación bastante sólida. No obstante, ya va a decir que la formación que obtuvo fue escasa y por lo cual se va a esmerar que sus hijas no solo aprendan todo esto, sino que también aprendan idiomas. Entonces ellas van a aprender, aparte de latín, francés, inglés, portugués. O sea, amplían, digamos, el panorama formativo. Nadie va a saber, y todavía se discute, y es un gran debate, el por qué su hermano, en un momento dado, se empieza como a preocupar, pero sobre todo por ella. El hermano, que es Enrique, no pone tanto el ojo de sospecha sobre Alfonso, sino sobre Isabel. Y de hecho ellos van a tener muchísimos roces. Y entonces va a decidir llamarlos a la corte en Segovia. En el año de 1462 dejan a la madre viuda aquí en Arévalo, que es el castillo que están ustedes viendo, y Enrique se lo lleva. ¿Por qué? Porque por fin, después de muchos años, la segunda esposa de Enrique, Juana de Avis, eh, está encinta y entonces a la espera que nazca un heredero y para evitar que los nobles proclamen heredero a cualquiera de sus dos medio hermanos, se los lleva a vivir con él para tenerlos muy controlados. Enrique tenía el apodo de El Impotente. De hecho, se había pedido la nulidad matrimonial con Blanca de Navarra porque no tenía descendencia. Y posteriormente se casa con Juana de Avis, y también Juana de Avis no quedaba encinta. Y en un momento dado, pues resulta que la reina va a tener un hijo. Pero empiezan las sospechas, porque uno de los grandes válidos del rey Enrique es Beltrán de la Cueva. Entonces, como se sabía, porque vuelvo a lo mismo que les dije la semana pasada, en este momento aquí no hay redes sociales, no hay WhatsApp, no hay nada, pero hay algo muy eficaz que es el chisme y el murmureo. Y entonces se empieza a murmurar que la reina con Beltrán, pues tienen muchísima amistad, muchísima relación, y se sospecha que el hijo que van a nacer de Juana es de Beltrán. Después se va a comprobar.
No porque los miren juntos, sino porque la reina vuelve a quedar encinta, estando el rey en una batalla. Y entonces se hicieron cuenta que no podía ser de él. Y ahí es cuando se destapa todo, que va a provocar también más argumentos de los nobles que estaban contra Enrique. Como ven, aquí se combina todo. Hoy vi un meme muy bonito donde decía ciencia, teoría histórica y chisme igual historiador. Y entonces digo, bueno. Muy bien, entonces los hermanos del rey Isabel y Alfonso en 1462 los consignan unos textos, otros los van a consignar en 1461. Son trasladados a Segovia. Bueno, Juana de Portugal es Juana de Avis. El apellido Avis es portugués, que significa en castellano ave. Son trasladados a Segovia, donde se situaba en la corte para ser controlados por su hermano Enrique. Aquí tenemos una vista de la Catedral de Segovia, que es muy bonito, por cierto, gótico. Pero resulta que nace una niña. No nace un varón, nace una niña, que es, le ponen Juana, Juana de Trastámara y Avis, pero el pueblo la va a apodar Juana la Beltraneja. Y ahí empiezan las dudas sobre la procedencia de Juana. La gran perdedora de toda esta trama que vamos a empezar a analizar hoy es Juana. Y los nobles dicen, no, entonces nosotros vamos a apoyar a los hijos segundos de Juan II, valga la redundancia. Enrique nos está engañando, él sí realmente es impotente. Se llevan a Alfonso y lo proclaman rey, pero antes en Ávila, a las afueras de las murallas de Ávila, arman un tribunal, juzgan a Enrique, hacen un Judas, digamos, en dicho en guatemalteco, ¿verdad? Un muñeco de trapo, lo ponen en una silla, lo juzgan y lo ajustician. Y esto es lo que se va a denominar la farsa de Ávila, y con lo cual proclaman a Alfonso rey de Castilla. Empieza el primero de los tantos conflictos de sucesión que se van a dar entre Enrique y sus medios hermanos. Primero va a ser con Alfonso. Alfonso va a morir sospechosamente. Bueno, en aquella época o morían envenenados o morían de las enfermedades tan comunes que eran de la época. Y cuando muere Alfonso, solo queda Isabel y los nobles reconocen entonces de la nobleza castellana reconoce, y otra parte dice, no, es Enrique. Y esto nos lleva a otra batallita por la guerra de la sucesión. Estando en esas, que las cuestiones están un poco complejas. ¿Por qué? Porque los castellanos que apoyan a Enrique son apoyados también por tropas portuguesas, obviamente, ¿no? Y el bando de Isabel empieza a pedir ayuda a Francia. Y algunos mercenarios francos van a llegar a apoyarla y van a estar en grandes batallas. Enrique es muy débil. Enrique es una personalidad muy peculiar. Tenía costumbres árabes, vestía como árabe, comía como árabe, le gustaba la comida árabe y hablaba árabe. Entonces, eso para los castellanos, es que quería mover las caritas, pero no puedo, ahora sí. Era como una afrenta, sobre todo en un momento donde estaba otra vez aflorando la necesidad de culminar la reconquista. Y entonces el 19 de septiembre de 1468, los dos hermanastros se van a reunir en el sitio histórico de los Toros de Guisando. Aquí ya la reina Juana de Avis ya está encinta de otra vez, pero no del rey. Isabel lo sabe, se hablan en secreto porque las negociaciones no llegaban a nada, entonces le dice, vamos a dar un paseo, y ahí le suelta todo. Bueno, yo ya sé que estás metido, pasa esto, entonces llega a un acuerdo que se va a llamar la Concordia de Guisando. Estos toritos, que son una maravilla, son monumentos célticos. Están cerca de Toro, si no estoy mal.
Ese pacto consolida a Enrique en el trono, porque Isabel la reconoce como rey, pero Enrique la reconoce a ella como princesa de Asturias, es decir, vas a ser mi sucesora, heredera de la corona de Castilla, por delante de la hija de Enrique, que es la sobrina de Isabel, que es Juana. Y lo curioso es que Isabel la católica es madrina de bautizo de Juana, para que vean que hasta en las grandes familias pasaban cosas así extrañas. Pero en ese pacto de la Concordia de Guisando va a establecerse el derecho del rey a proponerle un marido a Isabel y el derecho de Isabel de poderlo rechazar. O sea, él le va a decir, bueno, te vas a casar con fulano y ella puede decirle no. Entonces él tiene que buscar otro candidato hasta que lleguen a estar los dos de acuerdo y decir sí, pero el que va a escoger al futuro esposo de Isabel es su hermanastro, no ella. A raíz de esto, de que ya llegaron a una concordia, Isabel se va a trasladar al Palacio de Cárdenas en Ocaña. Ocaña es un pueblo que queda en la provincia de Toledo. Es una villa que pertenecía al Marqués de Villena, quien le somete a una estrecha vigilancia. El Marqués de Villena no le suelta ojo y tienen lo que diríamos en buen chapín orejas, ¿verdad? Los sirvientes, el jardinero, todo el mundo está ahí para cualquier cosa que diga Isabel, rápido se lo van a decir a él y él rápido se lo va a decir a Enrique. Y entonces Enrique empieza a buscar, ¿verdad?, novio para su hermana, ¿verdad?, en otras casas reales europeas, porque lo que quiere es un acuerdo matrimonial beneficioso para Castilla. Castilla tiene ante sí dos caminos. O se expande para el Atlántico, lo cual la obliga a Castilla a tener una alianza matrimonial con Portugal, o se expande para el Mediterráneo y por tanto tiene que hacer un pacto con los franceses. Entonces ahí en esas dos aguas está. El primer pretendiente va a ser Alfonso V de Portugal. Isabel lo rechaza, y lo rechaza de muy mala manera. Este Alfonso V de Portugal era el cuñado de Enrique. Después a Ricardo, duque de Gloucester, también dice que no, ¿verdad?, que es hermano de Eduardo IV de Inglaterra. Y posteriormente viene el duque de Guyenne, Carlos, que es hermano de Luis XI de Francia. Pero a este duque de Guyenne no lo mira, porque llega un emisario, llega un cardenal francés en representación del duque a pedirle la mano a Carlos de la princesa de Asturias. Pero entonces estos en la corte, digamos, quienes van a ir a hacer las negociaciones, mandan a una persona a que le vaya a echar un ojo al famoso Carlos Duque de Guyenne y resulta que el pobre hombre es lo que diríamos con muchos problemas al andar, ¿verdad?, como que había padecido de polio, problemas de crecimiento. Entonces ya con esa descripción, pues Isabel dice no. Ante tanto no, entonces Enrique obliga a Isabel a que se case con Pedro Girón, que es el maestre de Calatrava. Aquí hubo una jugada mera fea. El título de maestre de Calatrava, que era uno de los títulos nobles más altos después del rey, le correspondía a Alfonso. Pero Enrique se lo quita en vida a Alfonso y se lo da a Pedro Girón. Y eso ahí es otro de los motivos de la lucha que va a haber. Pero resulta que este Pedro Girón se muere 2 días antes de la boda. Entonces todo era así como que iba destinado a lo que sucedió. Mientras estamos viendo a Enrique ahí buscándole novia a su hermana, Isabel empezó a entablar negociaciones secretas para casarse viendo a Aragón. Y entonces se le ocurre empezar a indagar si podía casarse con su primo, Fernando. Pero van a tener un impedimento legal, porque ellos son primos segundos. Sus abuelos, Enrique III y Fernando de Antequera, fueron hermanos y eran bisabuelos de los dos, ¿no? Para eso necesitaban una bula papal. Esta bula papal, bueno, se me olvidó decirles antes que lo que estábamos viendo, esto es el Palacio de Ocaña, aquí es donde vivía Isabel. Resulta que le mandan a preguntar al Papa Pablo II si puede darle una bula y el Papa dice no, porque no se quiere enemistar con el rey de Castilla.
Así de sencillo. Entonces el Papa les dice que no puede. Pero la respuesta no se la da directo a Isabel, sino se la da al arzobispo de Toledo, Alfonso de Carrillo, y este Alfonso de Carrillo viene, al ver la firma del Papa, hace un documento falso, falsifican el sello y le dicen a Isabel, aquí está la bula, sí la tienes. Y entonces empiezan a hacer ya la negociación de matrimonio y el 5 de marzo, ahorita vamos a ver si miro la fecha aquí porque otra vez esto se me fue, de 1469, se van a firmar las capitulaciones de Cervera, en el pueblo de Cervera, en Lérida, o Lleida en catalán. Esto que están viendo al fondo es Cervera. Este contrato va a regular las relaciones entre los futuros esposos y de estos con sus respectivos reinos. Esto es esta parte. Las capitulaciones de Cervera son la piedra angular de la relación que va a tener Isabel y Fernando. Porque va a establecer que Isabel es reina de Castilla y Fernando es su legítimo esposo. Y ella va a ser en Aragón reina consorte cuando su esposo llegue a ser rey de Aragón. ¿Ya? Que Fernando solo puede ir a Aragón cuando las necesidades de su reino lo requieran, con permiso de la reina, pero si no tiene ningún problema que atender en su reino, él tendrá que permanecer en Castilla. ¿Ya? Para que vean por dónde van las cosas. Y la línea sucesoria las van a establecer con el primer hijo que tengan para los dos reinos, independientemente si es varón o mujer, porque en Aragón las mujeres no podían ser reinas, solo reinas propietarias, y el que ejercía el título de rey era el marido. Fernando acepta, después de un gran lío que tiene, le dice, acepta porque nosotros nos estamos muriendo de hambre. Ya que a Sala Rica del isoletano Palacio de Vivero el 19 de octubre de 1469. Isabel tenía 18 años, Fernando 19. Ninguno sabía que llegaría a reinar, pero no obstante, ya estaba en el plan que iba a pasar. Lo que no sabían era cuándo, pero que estaban en esas andadas, estaban. Isabel se huye de este Palacio de Ocaña, Fernando entra en escondidas a Aragón, entra como un mulero. Está Enrique ya cuando su hermana huye, sabe que le está pasando algo, ponen a vigilar las entradas al reino de Castilla, provenientes de Aragón. Este se logra colar y se casan aquí. Lo que están viendo en el fondo es una escena de la serie Isabel, donde narra precisamente el matrimonio de ellos dos. Obviamente que aquí la escenografía, es que por eso me gusta la serie, porque estas escenografías las sacan de los cuadros y las narraciones del momento. ¿Ya? Para evitarse cualquier problema, van a consumar el matrimonio delante de testigos, para que nadie dude que ese matrimonio ya es válido porque ya fue consumado. Entonces van a haber testigos que van a estar ahí presentes en el momento de la unión. Obviamente que Enrique se puso para balazos, dicho en buen chapín. Y entonces empieza otra vez un conflicto tremendo. Pero entonces va a intervenir un nuevo papa, que es el Papa Sixto IV. Necesita ir a poner paz en Castilla porque tienen otros problemas que atender, ¿verdad? Sobre todo el turco. El turco, que son los otomanos que los están, digamos, acosando en la parte oriental del Mediterráneo. Ya tomaron Constantinopla, que ahora se llama Estambul, siguen avanzando en los Balcanes, están casi a las puertas de Belgrado. Esa es una amenaza para Roma. ¿Por qué? Porque están amenazando los mercados venecianos. Todos están asustadísimos porque el plan de los turcos es tomar Roma y convertir San Pedro en una gran en una gran mezquita. Eso es lo que quieren estos. Y entonces el Papa dice, no puedo tener dos frentes abiertos, vayan a apaciguar a Castilla. Y decide mandar al cardenal Rodrigo Borja.
Vamos a ver, me parece que hay 2 intervenciones. Ah, no. Solo en la lista, aclaro que es la lista por si alguien lo oye. Rodrigo Borja va a llegar a ser el Papa Alejandro VI, que para quienes ya vieron la serie Los Borgia, es el gran protagonista con esa actuación de este señor Jeremy, bueno, voy a pedir el apellido. Yo soy muy malo para aprenderme nombres de actores, la verdad que no me los aprendo, pero ese actor en el papel de Alejandro VI lo bordó, ¿verdad? Uno sí cree que es el Alejandro IV Irons. Muy bien, gracias, Jorge. Llegó a ser, entonces, este papa era un diplomático buenísimo, ya tenía su familia, ya había tenido a su esposa, a sus hijos, ya había nacido eh, César, había nacido también Lucrecia, ¿verdad? Y Jofre, que va a ser el último de sus hijos. Entonces, él lo que quiere es poder. Así de sencillo. Y lo que quiere es poder. Y aprovecha la circunstancia, ¿verdad?, para poder tener esto. Los Borja, que en Italia se van a transformar en Borgia, son originarios de Chátiva. Se va y lo que tiene, ¿verdad? Muy bien. Estoy dando. Ah, sí, Vanozza es la madre, Vanozza. ¿Se acuerdan que en, en el toque de queda, cuando nos juntábamos para platicar de todo un poco, hablamos de Vanozza? ¿Se acuerdan que le leí de dónde venía y toda su vida? Así de que como la mayoría estuvo ahí, esa materia la damos por dada. Y este lleva una bula. Fíjense, pues, él lleva una bula y entonces el Papa Sixto IV le dice: al bando que vayas a favorecer, porque ves que es el futuro, le das la bula. Si es Enrique, le das la bula para que la rompa. Si es Isabel, le das la bula para que... Y la bula era donde se decía que ellos estaban casados porque les concedían la dispensa de casarse aún siendo parientes de un grado de confianza tan cerca. A cambio de esto, en agradecimiento, van a crear el ducado de Gandía y su concesión a su propio hijo, ¿no?, que esto va a ser a César, duque de Gandía, que después se lo va a dar a el otro hijo, que era el que más quería, que es Juan. Juan va a llegar a ser el duque de Gandía. Este ducado de Gandía se seguirá trasladando hasta llegar a Francisco, que después va a ser San Francisco Borja, ¿no?, duque de Gandía. Eso ya sería otra historia, pero para que vean que esto todavía siguió. Y que con eso ya se consolida y que después va a ver a su hermana, y ha sido su primera hija, Isabel, se congracia con su cuñado, dice: vas a ser la sucesora, todos contentos, hasta que en 1974 Enrique muere. Cuando Enrique muere, Fernando anda en Aragón, ¿verdad? Anda en Aragón, primero, viendo unos asuntos de su reino, pero sobre todo viendo a sus otros hijos que había tenido con Adolfo. Esos hijos que va a tener con Adolfo van muy importantes. En un momento dado, Fernando, en su testamento, porque iba a ir a una gran batalla en Nápoles y podía morir, en su testamento le pide a Isabel por sus hijos. Y Isabel se traslada a Zaragoza, la conoce a los niños y le dice: yo te voy a proteger en dado caso el padre de tus hijos, como padre de mis hijos, muera, ¿ya? O sea, no hubo reclamos ni tiradas de pelo, nada. O sea, por eso es que en la serie Isabel, esas partes de los celos extremos viene
accesos de histrionismo. Eso sí, ya por la misma situación familiar que ya expliqué en el caso, que después se van a aparecer muchísima fuerza y muy acentuados en una de sus hijas. Y se claro para que vea pues que si viene una línea y no fue un invento, o sea, está consignado todo esto que les estoy comentando. Bueno, entonces las dos candidatas eran la hija Juana, la que llamaban Beltraneja, hija de Enrique IV, e Isabel, su media hermana. ¿Ya? Y entonces la nobleza se divide. Unos van a apoyar a Juana y otros van a apoyar a Isabel. Pero Isabel lo que hace, inmediatamente es, al enterarse que su hermano murió, estando Fernando fuera, se proclama reina. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene la corona de Castilla, que al no ser reyes consagrados, sino proclamados, no necesitaban que llegara el papa o un legado papal a consagrarlos y convertirlos rey, como en el caso de los reyes de Francia. Los reyes de Francia sí eran sagrados. Los ciudadanos no. A ellos los proclamaba ¿quién? Las cortes y el pueblo. Nuevamente la corte, Castilla, los nobles están divididos. Por un lado se quieren la alianza porque eso les va a permitir el control sobre la costa atlántica y poderse abrir los mercados africanos. Y luego están los que apoyan a Isabel, porque el proyecto de Isabel es dominar toda la península. Aquí nadie se ha planteado todavía que existe otra tierra a la cual pueden llegar en barco. Nada, aquí todavía no aparece esto en esta situación. Además, esos nobles que apoyan a Isabel es porque Aragón está ya en una eh, expansión y a Sicilia, lo digo. Si es el Corca, el equipo de fútbol, que la bandera que en los estadios es precisamente uno de los antes de la corona del escudo heráldico de Aragón, que es una cruz de San Jorge, y cada cuadro de los cruces de San Jorge, una cabeza, que son las cabezas de moros, que es emblemas que está en el escudo de Aragón, porque fueron parte de la corona aragonesa. Vale, esto no se quiere mover, ahí está. Bueno, entonces los recién casados tiempo en el Alcázar de Segovia, aquí está, donde supieron la muerte de Enrique, y ahí mismo en la Catedral de Segovia, que es lo que están viendo al fondo, es donde va Isabel para proclamarse reina, y aquí, que es lo que están viendo, este es el Alcázar, un atardecer de septiembre precioso, y con toda solemnidad posible y exigió obediencia a las principales ciudades del reino. Entonces mandó cartas diciéndole, bueno, todas las del reino que me apoyen tienen que poner tal día el pendón. Entonces las ciudades que se adherían subían el pendón de la ahora reina Isabel. Y entonces la proclamación de la gente es, reconocemos a Isabel como reina legítima y soberana de estos reinos y a su esposo como su legítimo marido. Y se va a hacer el juramento, y eso es lo que va a poner a Fernando para balazos, de otra vez un término guatemalteco, porque no entiende, o sea, este pobre hombre no entiende, es decir, ya lo había firmado, pero según él, solo había que quedar en papel y resulta que la otra sí lo puso en práctica. Eso van a ser una serie de rifirrafes, pero después ya va a haber una mitigación y entonces ya van a gobernar los dos. Va a estallar la guerra de sucesión castellana entre la facción de Isabel y la facción de Juana. Va a durar 4 años esta guerra, que durará de 1475 a 1479. Uy, nos falta un montón y nos faltan 15 minutos. Y enfrentó a Isabel con su sobrina, quien se había casado con Alfonso V, al novio y de su hermano, que ya le dijo que no. Va a dirimirse sobre todo en el Océano Atlántico, donde la flota lusa, o sea, portuguesa, Guinea.
Bueno, la guerra esta va a acabar en 1479 con el Tratado de Alcazovas, que reconocía a Isabel y Fernando como reyes de Castilla, pero les va a dar a Portugal la hegemonía en los archipiélagos atlánticos, con la excepción de Canarias. Entonces, entre lo que se pactó es que la pobre Juana tuvo que ingresar a un convento de clausura. Primero renuncia al trono de Castilla, no puede salir de Portugal y para asegurarse que no salga, pues la ingresan a un convento de clausura. Esas eran las crueldades de aquella época y por eso les dije que por la pobre Juana de Trastámara y Avis va a ser la gran perdedora de todo ese gran problema que traía su hermano desde que antes que ella naciera. Y aquí estamos viendo los muros del convento donde estuvo Juana de Trastámara y Avis, más conocida como Juana la Beltraneja. Bueno, ya son reyes de Castilla, ya la cuestión ya está bien. Muere el padre de Fernando, se da la unión dinástica, por tanto, para transformar la variedad de los reinos de España medieval en un cuerpo político con una sola dirección, una sola diplomacia y un solo ejército. Ahora, ese cuerpo que estamos viendo de las dos coronas, vamos a ver, las dos coronas están unidas porque tienen a los mismos reyes, pero no es una unión de fusión, es decir, Castilla sigue con sus fueros, con sus leyes, con sus prebendas, Aragón con sus fueros, leyes, prebendas, ambas con sus cortes, pero cuanto a la política exterior, ambas van a tener ya objetivos, a excepción con lo de América, que ya lo veremos en su momento. Pero no que fueran excluidos los aragoneses simplemente porque Aragón dijo, no, nosotros ya tenemos nuestros intereses en Mediterráneo, ustedes vayan. Entonces tenemos que ahí estaban los pueblos con lenguas, tradiciones históricas, costumbres, incluso instituciones distintas. Y cada una va a conservar su autonomía administrativa y se va conforme a sus propios fueros o leyes. Y todos ellos, nada más. Vamos un poco más rápido. En esta doble monarquía, la terapia se explica por una economía en pleno desarrollo por la extensión territorial castigante. Portugal es más pequeño. Castilla está en una fase de despertar, de abarcar, y Aragón está languideciendo. Y como diría el gran escritor, historiador Pierre Vilar, se une con otra, Castilla se une con otra corona que languidece, lo cual permite entender mejor el predominio de los ámbitos. El castellano empieza a ser primero administrativa. Los primeros pasos para cuando el castellano idioma para la península, a excepción de Portugal. No, no era rico en su comercio mediterráneo porque además, es que a ver, ellos tenían muchísimo comercio con el Mediterráneo, pero habían dos amenazas en el caso de Aragón, que eso lo vamos a ver en otro curso, pero de una vez le contesto a Alejandro. Bueno, Alejandro nos está preguntando, ¿pero Aragón no era un reino rico por su comercio en el Mediterráneo? Y mi respuesta es la siguiente. Tienen dos problemas. Primero, la amenaza del turco en el Mediterráneo Oriental que impide un comercio libre y por el otro, el conflicto que sostienen con Francia por el Rosellón. Entonces, prácticamente estos dos conflictos, lo poco que les llega lo absorbe. Y además era menor población que Castilla. Ese es otro aspecto. Aquí ya tenemos un esquema, entonces, de esta monarquía con Isabel y Fernando, que es al afianzamiento de una monarquía autoritaria. Política interior, que va a estar determinada. Guerra de Granada, anexión de Navarra y unas relaciones con Portugal por medio de política matrimonial, que al final, muy al final, pero al final, esto va a cuajar, pero va a pasar muchísimo, no va a salir así como se quería. Una recuperación económica que va a estar determinada por el aumento de la población después de haber pasado las crisis de la peste
y de la mini glaciación que llevó al hambre y la violencia y las guerras, un auge de la ganadería, que va a ser un gran impulso del comercio, que espero no dé tiempo a llegar, un fortalecimiento de las instituciones, porque vamos a ver que se fortalece el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de las Órdenes Militares, la Cancillería y la Santa Hermandad. La Santa Hermandad es la precursora de lo que es la policía civil. La política religiosa, con una reforma del clero que va a ser impresionante lo que va a hacer Isabel en ese sentido de sanear todos los vicios que estaban en los conventos. Van a imponer la Inquisición, primero en Aragón y posteriormente en Castilla, y luego llegamos a la expulsión de los judíos y musulmanes. Digamos, esa es su política religiosa, porque la idea de ellos va a ser, bueno, no podemos tener una política de unidad lingüística, pero sí podemos forjar nuestra identidad con una política religiosa que todos sean cristianos. Política militar va a estar basada en un ejército, diplomacia, política matrimonial, ¿verdad? Rivalidad con Francia, una guerra con Italia, la ocupación de Melilla, Orán, Bujía y Trípoli. Luego ya aparecerá Cristóbal Colón con el descubrimiento de América y dos documentos fundamentales que son las bulas Interchetera 1 y 2, pero en concreto la 2, que es la donación de Alejandro VI. Posteriormente, un tratado de Tordesillas que va a regular las relaciones con Portugal, y esto nos va a llevar a la colonización de América con las leyes de Burgos y las leyes nuevas, y bueno, ya vienen los otros nombres para que vean cómo va este esquema. Aquí, un poco más simplificado, por tanto, una unidad dinástica con una monarquía hispánica. Todavía no es España, todavía no. Pero para muchos ya viene siendo la monarquía de la Hispania. ¿Por qué? Porque son los dos que tienen las dos coronas, pero están juntos. La uniformidad religiosa, vamos a ver entonces que van a instalarse la Inquisición, pero atención, la Inquisición solo va a estar dirigida a herejes y conversos. ¿Ya? Y luego vamos a tener el problema social, que lo van a resolver con una legislación correspondiente para los mudéjares, los moriscos y posteriormente la expulsión de los judíos. Eso nos toca la clase 4. Juan Alexander nos pregunta, ¿qué significará la expulsión de los judíos y musulmanes para la economía de España a finales del siglo XVI? Eso lo veremos en la clase 4, donde vamos a abordar el tema a fondo de la expulsión de los judíos. Sobre todo, porque los musulmanes no van a ser expulsados y ya les voy a explicar el por qué. O sea, sí van a haber edictos de expulsión, pero no se van a llevar a cabo y les explicaré el por qué. Pero eso será en la clase 4. Aquí ya vemos entonces que se vislumbra el Estado moderno, ¿no? Porque vamos a encontrar. Bueno, Olguita Pérez nos pregunta, ¿por qué se ubica la política matrimonial en el factor militar por la unificación territorial? Sí, y exactamente, por la unificación territorial por un lado, y por el otro lado por la salvaguarda de las fronteras. Si tienen problemas con Francia, van a procurar un matrimonio con Francia para que eso los calme. Si tienen problemas militares con Portugal, van a propiciar un matrimonio con Portugal para que eso calme y así a ellos no puedan tener ya guerras, y porque las guerras sobre todo las va a financiar Castilla. La reorganización administrativa, ejército permanente, diplomacia estable, los virreyes, para que vean que ya existían los virreyes antes de que se aplicara en América. También ya habían audiencias, cancillería, consejos, corregidores y la Santa Hermandad, lo cual ya les había comentado anteriormente. Y para complementar la respuesta, Alvita Pérez, pues aquí tenemos un cuadro de esa política a base de enlaces matrimoniales. Primero vamos a tener a Isabel, que es la hija mayor, con Alfonso de Portugal. Se le muere Alfonso. Isabel quiere ser monja, la hija mayor. Isabel mamá, Isabel la católica, le dice que no. Y después se casa con Manuel, el afortunado rey de Portugal. Se llega a enamorar, da luz, se muere en el parto. Nace Miguel de la Paz, pero Miguel de la Paz apenas vive 2 años y por tanto el proyecto fracasó.
Juan se va a casar con Margarita de Habsburgo, y entonces el tratado aquí va a ser que Juan se casa con la archiduquesa Margarita de Habsburgo, y Juana se va a casar con el archiduque Felipe de Habsburgo. Lástima que por el tiempo no les puedo describir todos estos elementos que van a estar ahí, pero para que vean que ahí está. De la unión de Juana con Felipe van a ser Leonor, que va después también a casarse con Manuel el Afortunado. De ahí nace también Carlos, que se va a casar con Isabel de Portugal. Ahí es cuando ya cuaja. Bueno, tenemos entonces a María, que también se va a casar con Manuel el Afortunado, para que vean es que este Manuel fue esposo de 3 miembros de la misma familia. Al final se casa con Juan de Portugal y la cosa ya va caminando. Y luego ya tenemos a Catalina, que primero se casa con Arturo de Inglaterra, muere Arturo y después se casa con Enrique VIII, historia que ya también conocemos. Cintia Mejía, ¿qué relación tiene la expulsión de los judíos y musulmanes con la empresa de Cristóbal Colón? Si la hay, gracias. Cuarta clase, tema judíos, entra Colón. Sigamos. Así es de que no se pierdan la cuarta clase porque ven que hay bastante expectativa de lo que va a pasar en la cuarta clase y final, que es donde vamos a entrar a esos temas que nos motivan. ¿Cuál va a ser la economía de Castilla? La economía está en una época precapitalista. Es una economía agraria, pero muy abierta, por no decir condicionada por la actividad mercantil exterior. ¿Ya? Va a estar muy monetizada y sujeta a los núcleos urbanos. Aunque aparentemente los reyes católicos no hicieron una política económica en el estricto sentido del término, resulta que sin querer lo fueron aplicando. Porque van a tratar de que exista un equilibrio entre la agricultura y la ganadería, pero lamentablemente esto no pudo llegar más allá porque van a proteger a una institución medieval que es la Mesta. Así es que hice dos diapositivas iguales. La Mesta fue un gremio o asociación profesional de origen medieval que agrupó a la transhumancia. Desde finales del siglo XII o principios del XIII se denominan a las asambleas de ganar el sabio. Aquí estamos viendo una actividad que todavía se da. Es muy bonito porque hay una ciudad que está en ruta de la transhumancia. Radios avisan, en el periódico avisan, tal día que pasa la Mesta, si hay éxito, y pasa el ganado. Es una cosa muy, muy bonito. Son las asambleas, que eran las de León, Soria, Segovia y Cuenca para Castilla. Habían también unas mestas para Aragón. Esto respondiendo a las 4 grandes cañadas que iban desde el norte hasta el sur y en buena avenida a los centros textiles que se generan al calor de la actividad. Y aquí tenemos las rutas. No los vamos a detener porque nos quedan apenas 2 minutos y nos faltan todavía algunos aspectos, pero para que vean cómo del sur al norte van estas rutas en toda la península. Muy bien. Y vamos a terminar con el tema de fin de la Reconquista. Entre el 27 de abril, perdón, de diciembre de 1481, fecha en que los nazaríes ocuparon Sáhara, y el 2 de enero de 1493, día de la ocupación de Granada, ambas potencias, Castilla y el Reino Nazarí de Granada, libraron una contienda de carácter muy distinto a las que hasta entonces se habían protagonizado. Aquí ya no fue de pactos, aquí ya la reina dijo, esto lo quiero terminar. Porque para que aplique todas las políticas que vimos en ese cuadro, tenía que resolver esto. Para ella esto era de suma importancia. Isabel, al contrario de lo que había sucedido en tiempos de su padre Juan y de su hermano Enrique IV, que ya dije que hasta tenía costumbres árabes,
No solo tenía en mente obtener varias victorias en el campo de batalla, sino que pretendía algo mucho más ambicioso, que era acabar de una vez por todas el poder islámico en la península. Muy bien, nos vamos a pasar 10 minutos, espero que puedan terminarlo, si no, pues ya lo pueden ver después el final cuando ya esté en el canal. Aquí ya tenemos los avances desde 1244 hasta 1492, sobre todo en las batallas más importantes que se van a ir sucediendo. Allá tenemos, por ejemplo, el avance aragonés en Peñíscola, Castellón, Valencia, Játiva, Alicante, Orihuela, Murcia, o Alcaraz, Lorca, que son las verdes, y ya vemos también la penetración castellana a partir de Jaén, Sevilla, que en 1248 pasa a ser parte de la Corona de Aragón. Pero como ven, todavía no vemos la incorporación de lo que está en gris, que es el Reino Nazarí de Granada, correspondiendo a Málaga, bueno, Algeciras, Málaga, Granada, Guadix, Baza y Almería. Y ahí estaría, digamos, el núcleo final de este reino. Conquistas, por tanto, hasta 1486, lo pueden ver ustedes ahí, ¿no? Sáhara, Ronda, la toma de Ronda que fue violentísima, las conquistas de 1487 a 1489, Vélez, Málaga, que fue bombardeada, una fuerza tremenda. Una cosa que quiero destacar aquí es que Isabel está al frente de las tropas. De ahí va a venir el mote que van a tener los reyes católicos, que es monta tanto monta Isabel como Fernando. ¿Ya? De hecho, Isabel va a tener, y esto le va después a traer consecuencias en su salud, porque estando encinta va a estar montando a caballo y por eso es que va a tener muchísimos problemas, sobre todo con sus últimos hijos, ¿ya? Porque no se dejaba atender. ¿Ya? Esta era una mujer de coraje, de empuje, quería terminar porque ella sabía que era la reina y el que digamos, el que era su gran general era su esposo. Y después va a tener otro gran general, que es un gran apoyo, que es Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran general, como se le va a llamar. En la serie Isabel sale que Gonzalo Fernández de Córdoba estaba enamorado de Isabel, pero eso es para que uno esté entretenido, pero no hay ningún documento que lo consigne. Entonces aquí ven cómo vamos, de Sáhara, Ronda, que va a ser sitiada, la toman, Cártama, Málaga, Vélez, Málaga, Almuñécar, y ahí estamos, pero luego nos queda Granada, Granada que era la capital. Entran por los dos sectores, tanto por Castilla como por Aragón, y van cercando hasta que llegan a Granada. Aquí ya tenemos las fechas, Ronda, Málaga, Loja, Granada, que va a ser la última, en 1492. Vamos a ir más rápido. Aquí tenemos un plano de la ciudad de Málaga en 1489. Así era Málaga. Miren la muralla, era un puerto, por supuesto. Y lo que pasa es que los nazaríes van a mandar cartas a pedirle ayuda al sultán otomano. Le mandaron a pedir ayuda a los reinos bereberes del norte del África. Mandaron a pedir ayuda a los árabes en la Meca. ¿Por qué? Porque les decían, mándenos tropas porque los infieles nos quieren conquistar y la gran esperanza de ellos es que esas tropas llegaran para rescatar Málaga. Y con la toma de Málaga, ahí ya se acabó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no los iban a ayudar. Les mandaban cartas muy bonitas, sí, aguanten y tal, ya vamos, esto y otro, pero no, nunca los llegaron a ayudar. La cruenta conquista de Málaga en agosto de 1487, por tanto, va a privar el territorio sureño de su principal puerto y acabó para siempre con el espejismo de una posible ayuda militar de los reinos musulmanes del Magreb. O sea, con esto se termina la posibilidad de ser liberados. La presión de las fuerzas combinadas de Castilla y de Aragón se dirigió frontalmente sobre la capital a fin de acabar con la resistencia mediante un solo golpe, es decir, tomar Granada y entonces en el mes de julio, en pleno bloqueo,
Un incendio va a arrasar los campamentos de los reyes y según unas fuentes, la propia Isabel estuvo a punto de morir carbonizada en su tienda, donde al parecer inició el fuego. Entonces, algunos le dicen a Isabel que mejor se retiren, porque la próxima, y esa, no. Estos son señales de Dios, nada. Entonces decide construir una ciudad frente a Granada para el sitio que la va a denominar Santa Fe. Importante, porque es precisamente en ese sitio de Granada, en Santa Fe, donde va a aparecer nada más y nada menos que Cristóbal Colón. Y por eso los, eh, las capitulaciones van a ser filmadas en esa ciudad, Santa Fe. Aquí tenemos una vista de la Santa Fe actual. Isabel, en vez de ordenar su desalojo, por tanto, manda a hacer esta población y desde esa estratégica posición, las tropas castellanas podían realizar continuas razias sobre los desprevenidos pobladores de La Vega, que fueron abandonando sus casas para protegerse tras las fortificaciones granadinas. Y así no solo se privaba a los nazaríes de provisiones, sino que los sitiadores se aseguraban de que al aumentar sin tregua la población refugiada, tras las murallas de Granada, el hambre, porque el hambre es una arma militar, se iba a apoderar rápidamente de la ciudad. A Isabel le encantaba salir con un corcel blanco, o sea, un caballo blanco, a las orillas de Granada y ponerse a una distancia que no le alcanzaran lo que le pudieran disparar para provocar a los granadinos. O sea, es que, insisto, estamos ante una mujer con un coraje, con un temple, con una determinación impresionante. ¿Ya? Lo que pasa es que a partir de la Ilustración, bueno, un poquito antes, pero a partir de la Ilustración, se fue poniendo la figura de Isabel como una mujer pusilánime, apocada, temerosa, fanática, supersticiosa. O sea, nada de lo que ustedes han oído de Isabel, que les puedan decir estas fuentes, es correcto, porque no puede ser posible que una mujer con esas características pudiera realizar lo que estamos viendo que está haciendo. Para eso necesita un temple. De hecho, hasta el marido la admiraba, ¿no? Y además, hasta su marido decía, cálmate, porque no podemos hacer eso. Y decía, lo podemos hacer, y si tú no quieres, yo lo hago. Y síganme los que estén dispuestos a arriesgar su vida por esta empresa. Y se iban, ¿no? Y por tanto, el 2 de enero, al final, logran hacer un pacto con Boabdil, que es el último de los reyes del reino nazarí de Granada, ante estar la presión del hambre, la de los militares, también se les va a pagar a algunos ahí que miraron que ya la cosa estaba perdida de los cortesanos nazaríes, y se les prometió que iban a conservar sus propiedades, sus posiciones sociales, su religión, y se les iban a conceder mercedes. Van a empezar a negociar una serie de pactos para ir formalizando las condiciones de la rendición o las capitulaciones en el campamento real de La Vega, cerca de Santa Fe. Empezaron el 25 de noviembre de 1491 y el 2 de enero de 1492, Boabdil sale, su madre, Azaria, es la que famosa que le dice, no llores como un niño, lo que no supiste defender como un hombre y toda esa historia, que no está consignada en ningún lado, pero a todo el mundo le gusta esa historia, ¿ya? Entonces, Boabdil le va a dar las llaves. Fíjense el acto que hace Boabdil. Le da la llave de la ciudad de Granada a Fernando. Fernando la toma y se la da a Isabel, porque él sabe quién es la artífice de todo, se lo da a ella, y es ella la que entra a la ciudad y que va a quedar maravillada cuando conozca la Alhambra de Granada. ¿Mm? Y a partir de ahí, sus fortalezas y sus torres y recintos amurallados pasan a ser ya de Castilla y se termina el dominio musulmán que había iniciado en el 711 y concluye el 2 de enero de 1492. Una vista de la Alhambra de Granada para poder concluir esta tercera sesión, y muchísimas gracias por haberme concedido unos minutitos más de los pactados. ¿Alguna pregunta, comentario, consulta? Doctor, muy buenas noches. Buenas Yo tengo noches. una duda.
Cuando hablaba Sí. de la toma de Málaga, usted mencionó que los musulmanes pedían apoyo, pero no recibieron. ¿Por qué no No, recibieron apoyo? bueno, por varias razones. Es que, a ver, los magrebíes tenían sus conflictos internos y por otro lado sabían que la empresa estaba perdida. Los otomanos no se animaban a llegar tan al occidente, teniendo en medio, dejando en medio de su retaguardia a Roma, a Venecia, a Génova o a Francia, que era tan ambivalente en ese momento. Por eso es que deciden no intervenir. O sea, era imposible. Y más adelante todavía va a seguir este imaginario que va a llegar la invasión. Cuando veamos el levantamiento, bueno, no lo vamos a ver en esta clase, no nos toca, pero cuando se analiza el levantamiento de las Alpujarras, eh, es cuando lo vamos a detectar en el imaginario colectivo, que siempre están viendo al mar porque piensan que ya van a llegar a invadirlos. Y por eso es que curados en salud, las tropas castellanas van a invadir lo que ahora es Marruecos, Túnez, parte de Argelia, para tener esa retaguardia cubierta. Por eso, eh, Harrison. Ok, muchas gracias. De nada, creo que aquí hay más preguntas en el chat, ahora lo estoy viendo. Ah, no, ya se están yendo. Ya se están yendo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya creo que nos pasamos bastante. Ya hace hambre y hace sueño. Como ven, la cuarta sesión va a ser explosiva porque vamos a entrar a los temas más candentes. Y vuelvo a repetir. Hablaremos de la expulsión de los judíos, de la empresa colombina, del descubrimiento de América y de la sucesión. Pero para hablar de la expulsión de los judíos y también para el problema de los moriscos, tendremos que abordar la Inquisición. Como pueden apreciar entonces en este menú, vamos a tener una noche que creo que también me van a tener que conceder más tiempo porque no es tanto por la extensión de lo que puedo explicar, sino por las preguntas que va a generar por parte de ustedes. Que pasen muy buenas noches, muchísimas gracias, les espero el próximo jueves y para quienes tengan de 50 a 60 años, inscríbanse para su vacuna.